Good morning, church family. It is a blessing and a joy to Buenos días, get to familia de la worship our iglesia. Lord together this morning. Es una bendición alabar al Señor todos juntos. Hoy vamos a leer las escrituras antes de la predicación. Vamos por favor a Marcos capítulo 4, versos del 1 al 13. Marcos 4, del 1 al 13. Starting in verse 1. Empezamos en el And verso again, he 1. began to teach by the sea. Jesús comenzó a enseñar una vez más a la orilla del lago, y fue tanta la gente que se reunió alrededor de él que se subió a una barca que estaba en el lago y se sentó allí, mientras que la gente quedó en la orilla. Muchas cosas les enseñó por medio de parábolas, y en sus enseñanzas les decía: presten atención, resulta que un sembrador salió a sembrar. Al sembrar, una parte de las semillas cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra, y enseguida brotó, porque la tierra no era profunda. Pero cuando el sol salió, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y brotó y creció y dio fruto, y rindió una cosecha de 30 y 60 y hasta de 100 por uno. Entonces les dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban cerca de él, junto con los 12, le preguntaron qué quería decir la parábola. Él les respondió: a ustedes se les concede entender el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera, todo se les dice por parábolas, para que viendo vean y no entiendan, y oyendo oigan y no comprendan, no sea que se conviertan y sus pecados les sean perdonados. También les dijo: si no entienden ustedes esta parábola, ¿cómo podrán entender todas las demás? Good morning, family in Christ. For those who do not know me, I'm a child of God, and my name is Gustavo. Buenos días, familia en Cristo. Para los que no me conocen, soy hijo de Dios y me llamo Gustavo. Qué bendición y alegría estar hoy con ustedes, con nuestra familia en Cristo. Gracias a los músicos, Devon, por leer las escrituras. Hermanos, mi corazón se regocija de compartir con ustedes este mensaje. Vamos ahora. Let's pray. Dear Lord in heaven, thank you for this day. Gracias, Señor, en los cielos. Gracias por este día. Gracias por tu presencia con nosotros. Gracias por todo tu amor y cuidado por nosotros. Hoy te pedimos humildemente que en tu bondadosa misericordia permitas que el Espíritu Santo se mueva entre nosotros y nos guíe a través de este mensaje, recordándonos tu preciosa palabra, dándonos ojos para ver, oídos para oír, corazones humildes para entender y ánimo para vivir lo que nos vas a enseñar hoy. Señor, guíame y capacítame para que estas palabras estén de acuerdo a tu voluntad. Te amamos con nuestro corazón y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Originalmente yo estaba preparando un mensaje sobre Isaías 6, 9 y 10, y mientras lo preparaba, el Espíritu Santo me hizo una pregunta. ¿En qué parte de la Biblia citó Jesús esos versos de Isaías?
This question led to me to Mark Esta chapter pregunta 4, me llevó a verses 1 Marcos to 13. 4, del 1 al 13. These verses are very well known as the Estos, parable of the sower. estos versículos son This is an muy evangelistic conocidos parable como la, frequently used to la proclaim the parábola word of del God sembrador. to people Y esta that es una do not parábola know Jesus yet. evangelística, frecuentemente And in utilizada today's para teaching, proclamar we la will see palabra that de it Dios is a also personas que applicable aún no to conocen a all children Jesús. of God. Y en la enseñanza de hoy veremos que esto However, también puede aplicarse a todos when I los was hijos de reading the Dios. first three Sin verses of embargo, Mark 4, and not even the whole parable, al leer los primeros the 3 Holy versos Spirit de Marcos prompted my 4, heart ni to siquiera ask la, him palabra, the la following parábola question. completa, el Espíritu Santo me impulsó a Why hacerle was estas Jesus preguntas. teaching his word on the sea ¿Por qué Jesús enseñaba su and palabra not en on el the mar y land no en la as tierra he como usually solía did it? hacerlo? How can a sower ¿Cómo puede un sembrador sow sembrar his si seed tiene mar if there is a sea before him? enfrente de él? And how can these ¿Y cómo seeds pueden estas reach the land semillas and llegar a grow? la tierra y crecer? Why also did Jesus use the symbols of the sower, ¿Por qué también the Jesús sea, usó los símbolos the de seeds, el sembrador, our el hearts, mar, la semilla, and the field? nuestros corazones y el What do campo? they represent? ¿Qué representan? So, Así Jesus que is setting up the whole scene to teach a el parable Señor about Jesucristo himself, está who is the Word of God. preparando todo para enseñar una Dear parábola congregation, sobre sí let's look misma. at our Bibles and let the Holy Spirit guide Hermanos, us to vamos find the a leer answers for la those palabra questions. y vamos a ver We're la going to respuesta a look at the estas events preguntas. recorded in the Gospel of Mark, Vamos a ver lo chapter que dice 4, la verses Biblia 1 to en 13, Marcos just 4, as Devon read to us the scripture, del 1 and al see 13, how y vamos Jesus a ver cómo sows Jesús his holy seed in our hearts. siembra su Please open your semilla Bible en with nuestros me to corazones. Mark 4, Abran su Biblia conmigo en verse 1 Marcos says, capítulo 4, verso and 1. again he, Jesus, De nuevo began Jesús to teach by comenzó the a sea, enseñar junto al mar. and a great multitude Se reunió was con él gathered una to gran him, multitud, so that he got de into modo a que boat subió and a una sat in it barca y se on sentó the en sea. ella a orillas del mar, And the whole y toda la multitude was on the multitud land facing the estaba en sea. tierra frente al mar. If we pay close attention to the Si sentence prestamos where it says, atención a la so that he frase got que into a dice, boat subió en and una sat barca in y it se on sentó the en sea, ella a orillas del mar, the New King James Version Bible includes la, the words in it on cursive letters. And when we see cursive la letters, versión en inglés it means that incluye they were added las to the palabras original en Greek ella text. en letras cursivas. If we cover Cuando with se our ve en fingers cursiva the significa que se words in añadió it, algo al texto the original. scripture would read, Del griego, si he got cubrimos con into los a dedos boat la and palabra sat en on ella, the sea. la escritura diría subió a una barca y se sentó en el mar. Also translating Traduciendo directly directamente word palabra by por word from the palabra Greek del text griego al español, to English, esta palabra the sentence quedaría, will read, estas he palabras entered quedarían into así: a ship entró en una barca y and se sat sentó en on el the mar. sea. And in a few moments we will see why Y this is vamos a very ver por qué important. esto es importante. But first let's look at the Pero context, primero vamos a ver el and we contexto will see why this is very important for this special moment in the y vamos a ministry of ver por Jesus qué es Christ. importante By that en el time, ministerio de Jesucristo Jesus estas was in the early palabras. stages of his ministry. Para entonces Jesús se His encontraba teaching en of las the primeras parable takes etapas place just de su after he ministerio. selects his 12 Su apostles. enseñanza de esta parábola tiene lugar después de que Jesús seleccionó a sus 12 apóstoles, lo que indica que esta es una enseñanza especial para ellos. Jesus was in the region of Capernaum, and Jesús according to Mark estaba en la chapter 3, región de verses 7 and Capernaum. 8, Y según Marcos we read capítulo that a 3, great multitude versículos came to 7 y 8, Jesus leemos out que of una every gran city. multitud acudió a When they Jesús de heard todas how las many ciudades things al oír las muchas Jesus cosas que was Jesús doing hacía. around that places. In summary, Jesus is about to teach, En resumen, Jesús está a punto de enseñar a una gran multitud, quizá and he's miles, teaching from the sea. y lo hace desde el mar. What does the sea represent? ¿Y qué representa el mar? Why did Jesus let ¿Por the qué sea Jesús dejó que el mar between himself se and the people interpusiera entre while he él was y la teaching gente this very mientras important enseñaba parable? esta importante parábola? Well, we are going to look closer at what the sea represents. Bueno, in this vamos a ver context, más detenidamente according to lo what que the Bible representa teaches. el mar en ese contexto, We know según lo that que enseña la from Biblia. the book of John, chapter 1, Por verse Juan 1, 1:1 sabemos que el we know verbo es that the word Jesús. of God is Jesus Christ. In the beginning En el was principio era the el Word, verbo y el verbo estaba con and the Word Dios was with God, y el verbo era and the Word Dios. was God.
And also from the book of Hebrews, Y por chapter 4, Hebreos verse 12, 4:12 we know that the word of sabemos God que la is palabra living de and Dios powerful es viva y and is eficaz sharper y más than any cortante que, two-edged sword. que las espadas de dos filos. Moreover, in the book of Ephesians, En chapter Efesios 5, 5, verse 26, verso 26, we read that the word of God sabemos que sanctifies and la cleanses. palabra santifica y with the washing purifica of con water. el lavamiento del agua. Therefore, Por lo tanto, the sea represents Jesus, el mar representa a the Jesús, living word la of God, palabra viva de Dios, that sanctifies que and nos cleanses us santifica y nos limpia de from our nuestro sin pecado with washing con el of water, lavamiento del agua para que for us podamos to be able to stand in the estar presence en la of our precious presencia Lord. de Dios. Amen. Amén. Please go with me to the book of 1 Kings, chapter 7. Vamos a verse 23. Primera de Reyes 7:23. Looking back to the Old Testament, Revisando el Solomon Antiguo built the temple of God, Testamento, cuando Salomón the construyó Bible tells us el about the templo, laver la of Biblia cast stone, nos habla de esta which fuente was de called the bronce sea with fundido a capital S. llamada el As it mar reads in verse 23, con and he mayúscula. made the sea of Como cast dice bronze. el versículo And 23, as you hizo can see también in el this mar PowerPoint de slide, bronce fundido. this laver was used for the cleansing of the priest, Este lugar of all estaba the allí priests, para by limpiar, washing of water before entering the holy place of the para temple. purificar a los sacerdotes The laver mediante of el the temple is lavamiento called the con sea, agua as you antes de can see entrar al in the lugar PowerPoint santo. Aquí slide. pueden ver en en la imagen del PowerPoint, And it is for cleansing, pueden ver and este this is lugar symbolic for the word of God. And Jesus que es is the living word of simbólico God. de la palabra de So Dios. even in the Old Testament, Desde el the Antiguo sea is also Testamento, representing Jesus Christ. aquí el mar, la palabra, So let's go está back to Mark representando 4. a Jesucristo, If we read Mark la 4, palabra verse 1 viva. again. Así pues leemos And the whole de nuevo multitude Marcos was in the 4:1, y land toda la facing multitud the estaba sea. en tierra frente Now we al know mar. that the sea Ahora represents Jesus Christ, sabemos que el mar and the representa a Jesús multitude y que was la facing him. multitud estaba frente a él. I would like to make a remark here. Quisiera hacer una There are other observación more aquí. commonly ways Existen otras or expresiones más expressions to comunes say para decir facing Jesus. frente a We normally Jesús. say and hear Nosotros turning toward decimos Jesus volverse a Jesús or o fixing our eyes on Jesus. fijar nuestros ojos en Cristo. Do you remember we said at the ¿Recuerdan que beginning that the dijimos al words in it principio que las were added palabras to en the él se original añadieron text? Well, al texto now we're griego gonna original? study Bueno, ahora why vamos a Jesus estudiar por entered qué a Jesús boat subió and a sat una on the barca sea. y se sentó en el mar. But first, Primero, brothers and hermanos y sisters, hermanas, por please favor, give us reflexionen ourselves a sobre moment esto. and think about it. If you were a teacher, Si fueran perhaps you are maestros, one. o tal vez ya hay Would you algunos prefer to maestros teach on entre solid ground, nosotros, ¿no preferirían enseñar en or tierra would you firme prefer to get seasick with the waves of the water while en while lugar you're de teaching? marearse con las olas del mar mientras enseñaban? Or perhaps O would you tal prefer to be vez yelling at your students because they cannot hear les you, pregunto you are esto. too far away from them? ¿Qué les parece estarles Or gritando a los perhaps, alumnos being porque scared están of demasiado falling off the lejos boat de ustedes y no because pueden you are paying oírlos? all your O attention to your caerse de la teaching barca porque su atención instead está en of la keeping your enseñanza balance en with the lugar de waves of mantener the el sea? equilibrio debido a las olas del mar? Definitely this seems like Parece que not an enseñar a easy una task multitud desde el mar to no es una do, to tarea perform. fácil, But for our precious Lord Jesus Christ, pero para nothing nuestro is precioso impossible. Señor Jesucristo eso no This era un was not a problem problema for him at all. en absoluto. So based on what the Bible teaches in the book Basado of en lo que la Revelation, Biblia enseña en el chapter libro 4, de Apocalipsis, capítulo verse 4, verso you can 2, go there if you like, but I'm just gonna keep going through the exposition. ustedes pueden buscarlo, pero Apostle yo John voy a saw seguirlo a throne aquí set en in mis heaven, notas. and one sat on the throne. Vio un trono In verse establecido en el 6, cielo Apostle y John en el describes trono a uno that sentado. En before el the versículo throne of God, 6 there was a sea dice of que glass like crystal. delante del trono había un mar de vidrio If we picture semejante al these cristal. verses in our minds, Imagínense esos versos. it is exactly what the Bible is describing in Mark 4. Es exactamente lo que la Biblia Verse está 1, describiendo en isn't it? Marcos 4:1, ¿verdad? I think this is amazing. Thank you, Jesus, for giving this understanding.
Gracias, Señor, por darnos Jesus entendimiento. sat on the sea, Jesús se sentó en el mar representando su lugar como Dios, sitting on his sentado throne en su trono en in el cielo, y before delante the del trono the sea. un mar. So now we Así understand que that ahora in Mark entendemos que en chapter Marcos 4, verse 4:1 1, vemos a Dios, verse 1, we see God, Jesus, Jesús, sitting on his throne. sentado en su trono. Don't we feel joy of knowing this? Jesus ¿No les letting us parece know hermoso what he was doing there. saber que entender lo que Dios estaba And when the haciendo Bible ahí? speaks, Y cuando la Biblia God habla, speaks. Dios habla And a through his través de Bible, su palabra. His word is being proclaimed. His word is being proclaimed. God is working through all of us, Dios obra a través de sus through all his hijos, children, through you, brother, through you, sister, through me. a través de ti, mi Because we are hermano, his mi body. hermana, a través de mí, porque somos su cuerpo. We are the body of Jesus Somos el Christ. cuerpo de Jesucristo. And we Y become también nos sowers too. convertimos en sembradores. Now, if we ask ourselves, Ahora, why was Jesus teaching from Si the nos sea? preguntamos por qué Jesús not from the enseñaba land, desde el mar y no desde as la he tierra usually como did it. solía We hacerlo, asked ourselves this same question a few moments ago. Well, if we just think about Revelation chapter 4, verse 2 and verse 6, again, basado en Apocalipsis 4, Jesus is giving us a 2 y glimpse 6, Jesús on nos how está he dando is un vistazo presently de teaching us cómo directly from his throne. nos está enseñando directamente desde su trono And before his celestial y throne, delante de there él is the sea. hay un mar. This is a sea of glass like crystal. Un mar que Again, don't we parece feel como de humble to know cristal. this? Y nuevamente, And right now, ¿no se right at sienten this very humildes al moment, while entender we are esto? studying his word, Y ahora mismo, mientras estudiamos He's su instructing palabra, us nos from heaven. instruye desde el cielo and we are turning toward him. y entonces Amen. volvemos nuestros corazones hacia Él. Amén. Brethren, let's rejoice. Hermanos y hermanas, hay que You and I are regocijarnos part of his disciples. porque somos parte de sus discípulos. We see in Mark 4, chapter 4, Vemos verse en 1, Marcos capítulo 4, How verso Jesus sets the 1, cómo classroom Jesús prepara to teach a parable. el aula para This parable enseñar of the la sower. parábola del sembrador And he y presents la it presenta como as one una of his most important de sus teachings. enseñanzas más importantes. We can say that Jesus' very actions are a parable itself. Y podemos decir que las Glory mismas to acciones de God in Jesús heaven. son una parábola en sí mismas. Now let's continue to read Ahora verses 2 continuamos and 3. leyendo versos 2 y 3. Then he taught them many things by parables. Entonces se puso a enseñarles muchas said to cosas them por in his medio de teaching, parábolas. Y como parte de su Listen, instrucción les dijo, Behold, a sower went pongan out to sow. atención, un sembrador salió a sembrar. As we just read, Sucedió- the first word Jesus is saying here is listen. Aquí Jesus is calling for our attention. la primera palabra que dice And when Jesús we get es, to know how hey, important it is escuchen for o pongan Jesus atención. that we turn toward him El Señor quiere que On his nosotros throne in volteemos a Él, while he a sows su trono en el his cielo, precious seed. mientras Él into our siembra hearts. su semilla en nuestro The question corazón. is, Y la pregunta are we sería, turning toward ¿nosotros Jesus nos estamos volviendo his throne hacia of el glory trono de su gloria with humble con hearts humildad, con corazones when we humildes, read the word of cuando God leemos la palabra de and Dios? letting his sin land in our Nosotros, hearts for us es to que listen to his nosotros dejamos instruction? que la semilla llegue a nuestro Or corazón we are turning back para escuchar su instrucción, o le damos la espalda, and giving God our no back, ponemos atención, facing the world estamos and causing the world poniendo nuestros the word ojos of en God el to mundo y crash in haciendo our que la backs palabra de and Dios inevitably fall to the wayside. choque con nuestra espalda y caiga Think en about el it. olvido. Are you Piénsenlo, facing hermanos. Jesus ¿En qué están poniendo at his atención? throne or ¿A turning Dios, your a su trono, to him? o están dando la espalda a Él? Let's imagine for a moment Por ejemplo, that in this very imagínense moment I que turn my back to you yo les dé la and espalda, then I ¿no? keep preaching Por to the ejemplo. wall. Y entonces le estoy predicando a la What pared. would you think if I do that? ¿Qué pensarían si yo hago eso? Perhaps most of you would say, Tal vez ustedes Gustavo dirían, is being very disrespectful with us. tal vez Gustavo es muy grosero, With this sanctuary, nos but está most faltando al importantly with our precious respeto Lord, aquí. Jesus Christ.
a nosotros y a Jesucristo. When we turn our backs to Jesus Christ, that is exactly Bueno, what we are doing to him. Cuando We are being nosotros disrespectful le with damos our la espalda a Creator, Jesucristo, with eso the es lo que holy, hacemos. holy, holy Estamos one. siendo Think about it. irrespetuosos ante aquel For Dios que es example, santo, santo, santo. When we are focused on the busyness of our lives, Por ejemplo, cuando nos centramos en or las when our hearts are ocupaciones de nuestra centered on vida other things, o cuando on other nuestro things corazón rather está than centrado in en Jesus otras Christ cosas en lugar de and His precious word, Jesucristo y su preciosa we palabra, can mention some. podemos mencionar algunas Maybe cosas que nos distraen, these things may distract to us, perhaps our job, de que no son malas, perhaps sports we like to practice, como por ejemplo el or the trabajo o entertainment los we like to deportes o watch el and care every entretenimiento, day. Or maybe we are worried o with how to cómo increase the family income. aumentar los ingresos Or familiares, maybe we want to get a promotion at work. o tal vez conseguir Or un perhaps we ascenso en want el to be very trabajo, successful at school. o tal vez los estudios. Or perhaps we are trying to be O tal very vez competitive at estamos whatever we are intentando doing. ser competitivos en todo lo que These hacemos. things are not necessarily Y estas sinful. cosas no son necesariamente However, if we are not pecaminosas. dependent Sin on the embargo, Holy si no Spirit, dependemos del Espíritu and we Santo want to accomplish our y own deseamos will and cumplir nuestra desires, voluntad y deseos, these things may pueden distract us from turning distraernos toward y no Jesus. acercarnos a Jesús. Lord in heaven, please help us if that's the condition of our hearts. Señor en el We don't cielo, want to receive your ayúdanos anger. si esta es nuestra As it condición is en stated el in corazón, Jeremiah chapter porque no 32, queremos recibir tu ira, verses como 30 dice to Jeremías 33. 32, When del the 30 children al of Israel 33. provoked you, Lord, to anger with the work of their hands. And this is written in verse 33. En el verso The Lord 33 is speaking in this verse. está And you have hablando el turned to me the Señor back and not the face. acerca de esta clase de personas. Ellos no me miraron de frente, sino que me dieron la espalda. Y aunque una y otra vez les enseñaba, They have no not escuchaban ni aceptaban listened to receive corrección. instruction. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, es una bendición bendición saber que cada vez que abrimos la palabra, nosotros tenemos la oportunidad de oír su palabra para que Él siembre su semilla en nuestros corazones. Y Él lo está haciendo directamente desde el cielo. Jesús, como creador de todas las cosas, nos enseñó que para sembrar correctamente su semilla, nosotros tenemos que seguir unos pasos. El primer paso es que el sembrador debe seleccionar la semilla. Sabemos que la semilla representa la palabra viva de Dios. El sembrador, guiado por el Espíritu Santo, debe seleccionar esa semilla, esos versos de la Biblia, que permanecerán en el corazón de quien escucha la palabra del reino. Paso 2 es, antes de sembrar, es necesario preparar la tierra y fertilizarla. Marcos 4:15 nos dice que la tierra representa el corazón de quien escucha la palabra del reino. Por tanto, el corazón de la persona es la tierra y por eso debe de ser preparado y fertilizado. Ahora, tal vez nos preguntamos, ¿y cómo preparamos y fertilizamos un corazón? Bueno, esto se hace con oración. Y sabemos por la Biblia que Jesús oró muchas veces a Dios, el Padre, como un acto de dependencia a Él. Por ejemplo, en Lucas 6:12 nos dice que Jesús subió a un monte y preparó y fertilizó la tierra, los corazones de sus apóstoles, orando a Dios toda la noche por ellos. Quizá Jesús también oró allí por tu corazón y el mío. Este verso de Lucas 6:12 dice, aconteció en aquellos días que él fue a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Hermanos y hermanas, debemos orar a Dios.
para que nos asking ayude a Jesus comprender that lo que estamos his words leyendo come alive, y que nos comes ayude alive a for que all of esta us. palabra sea viva en nuestros corazones. The next step, El tercer paso, when the soil, our hearts, cuando is la ready tierra, o sea, el corazón está through listo prayer, a través de la oración, and they are ready to prayer, the seed, the word of God, se siembra la is placed semilla. in the soil. How can Jesus place ¿Cómo his, es que se his planta seed in esta our hearts? semilla How en can el Jesus corazón? place ¿Cómo es que lo his hace? seed in the soil? He do this by proclaiming the word. We as Pues his body do eso that sucede by cuando se proclaiming his proclama la precious and palabra. holy word. Step 4. Paso 4. Then the sower needs to Luego el keep sembrador nourishing the debe soil seguir nutriendo la for the tierra seed to grow. para que la semilla The crezca. sower shall pray El sembrador and orará trust y to God confiará en Dios for him to para nourish que Él the nutra seed la with semilla spiritual con nutrients, nutrientes espirituales, for him to para provide the que Él heavenly provea rain, la lluvia celestial, and for para him to que protect the Él seed from the evil proteja one. esta semilla del maligno. Please turn with me to Isaiah chapter Por favor, 55, vamos a verse 10. Isaías capítulo 55, verso 10. Isaiah chapter 55, verse 10. This verse Este tells that the versículo required care dice for que the el sown cuidado que seed se requiere para la semilla comes from sembrada heaven viene del cielo and does not return y to no heaven. regresa al cielo. And it reads as follows. Dice así: For as the rain así comes como la down lluvia y la and the snow nieve from heaven cae de los cielos y and no do not vuelven return allá, there, sino que riegan la but tierra water the y earth, la hacen germinar y and make it producir bring forth con lo and que bud, da that it may semilla give para seed to the para sower el que siembra and bread to the y eater. pan para el que come. Now, we have talked about the seed, which is Jesus Christ the Word. The soil, La the hearts of the semilla, people, to bury la the seed, tierra, to proclaim the word of our precious Lord Jesus plantar la Christ, semilla, to nourish and care for nutrir the y cuidar la sown semilla seed by sembrada. prayer. Todas And estas son now, cosas que as our representan precious algo Lord Jesus espiritual. Christ always keeps the best for the end, the last step. Pero ahora viene el paso número The sower 5. witnesses the El transformation of sembrador the seed, becoming a plant, ve la and eventually transformación bearing de la fruit semilla, according to the purpose of God. que se And transforma perfect de plan, una semilla a as it una is written planta, in Isaiah que chapter eventualmente dará 55, fruto verse según el 11. propósito Is the de next Dios y verse su that we plan just read a moment perfecto, ago. como está escrito en Isaías capítulo 55, So verso shall my 11, word be that que goes dice: forth from my así mouth. será mi palabra que sale de mi It shall boca. not return to me void, No volverá a but mí it shall vacía, accomplish what I sino please. que hará todo lo que yo quiero And it shall prosper in the thing y for prosperará en todo which I aquello sent it. para lo cual la envié. There is a purpose for the word, Hay un propósito para la and it palabra. accomplishes the will of our Father in heaven. La palabra cumple la voluntad de nuestro This Padre purpose is Celestial. accomplished Este propósito by Him and might be es different for each and every one diferente of us. para cada uno de nosotros. Wow, isn't this amazing? ¿No les That parece right now maravilloso Is sowing que His holy Dios seed en este from mismo heaven, momento está sembrando su which semilla en is tu falling in our corazón, hearts que está and taking cayendo en root tu in them corazón esa to palabra y accomplish está the purpose that He has cumpliendo for you and un me? propósito que Dios tiene Let's para rejoice, ti y brothers para and mí? sisters. Hermanos, hay Your que life and my regocijarnos life are de esto. important to Him. Nuestras vidas son importantes para Él. Now, we have described Jesus as the sower of soils. Ahora, hemos descrito a Jesucristo como el Have you ever sembrador de asked sembradores. yourself how the holy seed of ¿Se han Jesus Christ preguntado has cómo changed your life? Every time es you que read your Bible, Cristo ha cambiado do you feel the joy tu of a vida a child través de los when you see años? that seed sown in your own heart? ¿Has seed that visto Jesus esta sowed in your semilla heart? crecer en tu Watching corazón? that seed grow ¿Has visto in a esta plant, turning into semilla a plant, crecer? and letting every day Jesus become your very own life? And the Lord ¿Te of has your dado life? cuenta que Do you feel that mientras joy, brother and más sister? conoces a Cristo, el Señor se va Or is convirtiendo en tu or vida? is it that Jesus is only part of our life, but not our Lord?
¿O será que en algunos Let's go back Jesucristo to Mark solamente es chapter alguien 4 ahí, pero no and read es together the su parable of the Señor? sower. We will see which hearts are turning toward Jesus, Vamos a ver and then we will pay attention to the conversation that Jesus had with his disciples after he taught esta the multitude. conversación que el Señor Jesucristo tuvo con sus discípulos 4 delante de says, esta And it happened as he multitud. saw that some seed fell by the wayside. And the birds Sucedió of the que air al came esparcir and devoured. las semillas, una parte These are cayó stone junto al hearts, camino. hardened against Jesus, Llegaron los pájaros but y facing se the la world. comieron. And Otra the seed of parte Jesus hits their backs, cayó en terreno falling pedregoso, to the wayside, where it is taken away. donde fue And arrebatada. when we read this, perhaps you are feeling sadness in your heart Y tal for vez tú those te that you sientes know un that are poco in this triste condition. porque But I'm saben, sure that Jesus sabemos is que sad for hay them too. personas que están en esta condición. Verses 5 and 6. Versos 5 y 6. Some fell on stony ground, where it Otra did parte not cayó have en much terreno earth, pedregoso, sin mucha tierra. and immediately it Esas sprang up, semillas brotaron because it had no depth of muy earth. pronto porque la tierra no era profunda. But when the sun was Pero up, cuando it was salió el sol, scorched, la planta se and because it marchitó had not root, y por no tener it raíz se withered secó. away. These hearts are turning toward Jesus, Estos are receptive. corazones son but there are receptivos, more stones than soil, pero hay más piedras que and tierra they end up turning back to the world. y por eso se regresan Especially al when they feel mundo, threatened especialmente cuando for se being sienten followers of Jesus Christ. amenazados por ser seguidores de Lord, Jesucristo. Please help us to be Señor, ayúdanos your faithful followers, Lord. a ser Don't seguidores let us fall fieles. into this condition, Lord. Verse 7. Verso 7. And some seed fell Otra among parte de thorns, las semillas cayó entre and espinos, the que al thorns grew crecer up ahogaron and las choked it, plantas y no dieron and fruto. it yielded no crop. These hearts are also turning towards Sus Jesus. corazones se vuelven a They Jesús, are open to him. están abiertos When a they Él receive his seed, cuando reciben su however, there are semilla. other worldly influences, Sin embargo, hay that otras choke the influencias mundanas and they que ahogan distract la the people, semilla y distraen a so las they end up personas, turning back por lo que to the terminan world. volviendo al mundo. And as long as those Y worldly mientras esas influences influencias mundanas remain estén there, presentes, these hearts will el no longer corazón listen ya to no the word of escuchará God. la palabra de Dios. Verse 8. Verso 8. But other seed fell on Pero the good otra ground, parte cayó en on buena good ground, tierra. and yielded a crop that sprang up, Brotaron y crecieron y increased produjeron and una produced, cosecha que some rindió 30-fold, hasta 30, some 60, 60 and some 100. y 100 veces más. These hearts Estos are son los turning toward corazones que se Jesus. vuelven hacia Cristo. They are humble and ready. Están humildes When they y receive his listos para recibir la semilla. It grows in their hearts. Esta semilla crece en sus Where Jesus corazones, sends out donde roots Jesús that go deep, echa raíces so they profundas grow para que and bear crezcan fruit. y den fruto. Praise the Lord for those hearts. Gracias a Dios por esos corazones. Verse 9. Verso 9. And he said to them, Y les dijo, He el who que has tenga ears oídos to para hear, oír, que oiga. let him hear. In this verse, Este versículo Jesus is saying that only those who have ears to hear habla will acerca de listen. que solo aquellos que And tienen listen is oídos the para word oír that Jesus used escucharán. at the beginning. Escuchar es la palabra que Jesús this usó al parable in comienzo verse 3. de esta Listen. parábola en el versículo. He's the creator. Escuchen. He Él es el knows our creador y weaknesses. conoce nuestras He knows debilidades. that we don't listen Él sabe que carefully. nosotros no vamos a escuchar con atención. So we tend to forget, Nosotros tendemos a brothers and olvidarnos. sisters. Hermanos y wouldn't we hermanas, want to be wise? ¿no les gustaría ser sabios? Well, we need to listen to Jesus Christ Bueno, carefully. entonces necesitamos escuchar a Every time we read our Jesucristo con Bibles, atención. Cuando escuchemos the la wisdom of the palabra, la sabiduría de Dios comes when we fear him. vendrá cuando Because Jesus is leemos la calling for our palabra, attention. porque el Señor nos está And he llamando wants la more of atención. his seed, that is his life, to grow in our hearts. Y esta Verse 10. semilla quiere crecer en nuestros But corazones. when he Verso was 10. alone, Cuando se quedó those solo, los around 12 y los que estaban with the alrededor 12 de él asked him, hicieron preguntas about sobre the las parable. parábolas. in this verse, En after este teaching to verso, the después de multitude, enseñarle a la now multitud, Jesus is providing a special teaching time.
Jesús les va a dar una enseñanza especial We could say that he was spending a family aquellos teaching time. que son cercanos. Let's take a pause here and make a call for the men of this congregation. Y quiero aquí hacer un llamado a Do los we spend hombres time with our de esta spouses, congregación. with our Dedicamos children, tiempo with our a sons nuestras and daughters, esposas, a nuestros hijos e hijas, to sow and receive the holy para seed of Jesus sembrar Christ as a esta family, semilla de to Cristo sow and receive como the familia, blessing of our Lord together as a para family, recibir esa bendición como reading the Bible familia, with our families, reading the leyendo Bible in family. la Biblia en familia. Our families are exposed to Nuestras the familias influences están of this expuestas evil a and las perverse influencias generation, de esta generación malvada y perversa. and we are the spiritual Como leaders líderes of our espirituales families. debemos convertirnos en We need to become their sembradores. sowers. We need to pray intentionally, asking the Lord to give us the Necesitamos will orar con and the time intención, pidiendo al Señor que nos dé la voluntad y el for us tiempo and our para families to estar con honor nuestra Him together familia, para honrar el in nombre our del homes, Señor reading His juntos en los precious seed, hogares, His holy seed, leyendo esta Bible. semilla, plantando esta semilla de la palabra en, en el and corazón de Jesus la wants to familia. He wants to use us. El Señor quiere to proclaim His usarnos word in para our own proclamar la palabra en nuestros hogares. We will see how the Lord will bless every Y heart, every veremos heart in cómo our el Señor families. bendice el corazón de Every los heart of miembros de each la and every familia member cuando in our leemos families su by doing this. palabra. Just think about it. Fíjense en esto. And this is not only for men that are married. Y esto no This call solamente is es also para for los hombres single men. casados, esto también es para los solteros. Then verse 11 says, Verso 11. and he said to them, to you it has been given to Y know the contestó, mystery a of the ustedes se kingdom les ha of concedido God. conocer el misterio But to del reino those de who are Dios, outside, pero a los de afuera all things come todo in les llega por parables. medio de parábolas. Here Jesus is saying Aquí that for Jesús all of those followers les of está Jesus diciendo Christ que a los seguidores that de are already inside Jesucristo, the kingdom of God, que ya están dentro del reino de the Dios, truth la of verdad de God Dios is not veiled, no está velada, because His Holy Spirit explains porque it su to Espíritu us. Santo nos la And explica. for those Y para who do los not que follow no Jesus siguen a Christ, Jesucristo, the truth is veiled la verdad está and presented velada in y se parables. presenta en parábolas. I remember one of our beloved brothers is always describing this with a very beautiful example. Recuerdo If we que are uno opening de and nuestros reading an email hermanos or siempre or a nos letter describe that esto con doesn't un belong to ejemplo. us, Si leemos we correos simply will not be electrónicos able o to cartas understand que it. no nos pertenecen, no los Indeed, entenderemos. brothers and sisters, La santa the Holy Seed of semilla God is a letter de of love Dios es that una only carta belongs de to you amor and me, that only belongs to His children. que le pertenece a sus hijos. But let's make a pause here and explain what a parable is. Pero vamos a explicar qué The es una 1828 parábola. Bible Webster's Dictionary El defines diccionario parable Webster de la Biblia as a fable define la or parábola allegorical como una relation fábula, or una representation of relación something alegórica o una real in life representación or de nature, algo real en la vida from which a o en la moral is naturaleza, drawn de la for cual se instruction. extrae una moraleja para la instrucción. Then why did Jesus use parables in his ministry to teach? Entonces, ¿por qué Jesús usó parábolas en Did su he do ministerio it para enseñar? perhaps to make it easier for us to understand Tal it? vez para facilitarnos la comprensión, Or because Jesus wanted to o share a porque moral Jesús quería instruction with us? compartir una enseñanza moral con nosotros. The truth, brothers and sisters, Lo is that cierto, Jesus hermanos y used hermanas, es que to Jesús fulfill usó Isaiah's parábolas prophecy, para cumplir la, which we read la in profecía verse de 12. Isaías que leemos en el versículo 12, Verse 12 says, que dice, so that seeing para they que may por see and mucho not que perceive, vean, no perciban, and hearing y they por may mucho hear que, and not que oigan, understand, no entiendan, lest they no should sea que se turn conviertan y sean and their perdonados. sins be forgiven them. This verse is a quote that Jesus makes from Isaiah, Este chapter 6, versículo verses es 9 una and cita 10, directa de which Isaías is 6, definitely one of the 9 strongest al statements 10, ever que sin duda proclaimed es by una de Jesus las Christ declaraciones más of the blindness, fuertes que Jesús the hizo sobre la dullness, and ceguera the darkness of our hearts,
that are la reluctant necedad y la to see and hear the oscuridad precious word of de Jesus nuestros Christ. corazones, And the de most esos important corazones que message están of reacios Jesus a Christ, ver y escuchar la which palabra is de to realize that we Jesucristo. are Y su sinners mensaje más importante, and that Jesus Christ paid reconocer for que our somos sins, dying at the pecadores cross. y que Jesucristo pagó por nuestros This pecados verse from al Isaiah morir en la cruz. warns that the Estos hearts versos de of those who Isaías refuse to turn toward Jesus will not be able nos to dejan una understand God's word, advertencia que quienes se niegan a and volverse a therefore they Jesús will no not podrán be able to comprender be la saved palabra de Dios from their sin. y por lo tanto no podrán ser salvos de sus Then, pecados. for our hearts to accept Jesus' gift of forgiveness and eternal life, Este these hearts are required to turn toward Jesus, verso and that means nos that they habla must que come humbly para que los to corazones the feet acepten of el don Jesus de Christ in Jesús repentance, del perdón y la vida eterna, es necesario que se vuelvan a and also to Jesús, receive Him as que their Lord and significa que Savior. deben acercarse humildemente a Él en arrepentimiento y fe y recibirlo como Let's su continue Señor y with verse Salvador. 13. Verso 13. And he said to them, "Do you Y not les dijo, understand ¿no this entienden parable? esta parábola? How then will you understand all the ¿Cómo parables?" podrán entonces entender las demás? In today's teaching, the Lord El revealed to sembrador us siembra la who's the sower palabra. of sowers. It is Jesus himself. En la enseñanza de hoy, el Señor And nos how enseñó Jesus quién es el sows sembrador his seed de in us. sembradores. Es Jesús He mismo. selects the seed Y cómo Él siembra su He prays semilla en for us. nosotros. and he proclaims Él the word selecciona to la us, semilla, ora por nosotros y nos proclama his su precious and palabra. holy seed. Jesus has also taught to us today about his holy El seed, Señor nos enseñó que being su received by santa the humble semilla hearts es recibida turning por los toward him. corazones humildes que se vuelven hacia Él. And once those hearts receive Jesus, Una vez que esos they corazones also receive reciben a his Holy Jesús, Spirit, reciben su Espíritu and the Holy Santo y el Spirit Espíritu enables Santo them les permite understand comprender his su teaching, enseñanza, his su message, mensaje. in essence, to En understand him. esencia, lo comprenden a Él. In this verse, En este his versículo, disciples did sus not discípulos understand no this entendieron parable esta parábola because at that porque en ese moment momento they todavía were still Old Testament saints, eran santos del Antiguo and they received the Testamento. Holy Spirit Ellos on recibieron el Resurrection Sunday, Espíritu Santo el as domingo it de is written in resurrección, Luke 24, como está escrito en chapters Lucas 44 24, and del 44 al 45. verse 45. Sorry, I said Luke chapter 24, verses 44 and 45. In verse 45, El Jesus verso says, 45 dice, "And he opened their understanding, entonces les that abrió they el might comprehend entendimiento the para que scriptures." pudieran comprender las Escrituras. Brethren, Hermanos y let's pray hermanas, to God oremos and a ask him to Dios open our para understanding. que Él abra so nuestro we can entendimiento, comprehend para the que nosotros scriptures. podamos comprender las Let's pray Escrituras. that every time we Oremos open para and que read cada our Bible, vez que nosotros let's be encouraged to pray leamos la before we read palabra, our Bibles. el And share Señor also the nos word with abre el someone entendimiento. else. Do we pray before we read our Bibles? Only the Holy Spirit of our precious Lord Jesus Christ Solo can guide, el Espíritu de nuestro Señor puede abrir to nuestros comprehend his corazones, word, renovar to nuestro comprehend his entendimiento scripture. para que podamos entender las And let's Escrituras. rejoice because our King is sowing his Y precious hay que word regocijarnos porque el Señor está from his sembrando throne in heaven. su palabra desde el Every mismo time we trono preach from our en Bible. el cielo cada vez que nosotros And also let's rejoice because Jesus' estudiamos su seed palabra. remains in our Y hearts. regocijémonos también porque If right esa now palabra you have not permanece en received Jesus nosotros. Christ as your Lord Si and en este Savior, momento tú no has recibido a but the Jesucristo Word of como God tu Señor y brought conviction Salvador, to your heart pero la palabra de Dios trajo and create convicción a tu desire corazón to y receive despertó Jesus en ti el Christ in your deseo de heart, recibir a Jesucristo, at the end of the service, al final del some of us servicio will be algunos de standing up nosotros here estaremos at the aquí front, and we will be para glad to orar talk con and pray with ustedes, you, to make the most important decision para of que your tú life. puedas hacer la decisión más importante de tu vida. Let's close in prayer. Vamos a orar. Dear Lord Jesus, Señor Jesucristo, thank you for being our precious gracias por sower ser nuestro precioso and for sowing sembrador deep in our y por hearts sembrar your precious profundamente en word nuestros and yourself. corazones tu palabra y Dear a ti Lord, mismo. Grant us the Gracias, revelation of Señor. your precious seed that is your Son, Jesus Christ. We humbly ask you, Lord, that the seed you have sown in our hearts accomplish the purpose that you have set for each one of us. Gracias, Señor, por cumplir Let us, Lord, yield our lives to you
and deny ourselves, take up our cross daily. El propósito que tienes para nosotros, Señor. Humildemente te pedimos que esa semilla cumplas el propósito que tú tienes para nosotros. Señor, ayúdanos a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirte, que tú seas el centro de nuestras vidas y dejemos que tu Espíritu Santo gobierne nuestros corazones. Padre, que nosotros podamos actuar movidos por tu Espíritu Santo para glorificarte. Señor, que tu bendición esté sobre nosotras, sobre nuestra congregación, sobre nuestra familia en Cristo. Te pedimos, Señor, tu bendición sobre tu pueblo, aquí en esta congregación y alrededor del mundo. Y Señor, también te pedimos por la nación de Israel en esta mañana y también te pido por las almas perdidas. Señor, que tengas misericordia de ellos, Señor. Y el corazón de aquellos que todavía no te han recibido, Señor, se vuelvan a ti y te reciban y vengan a tus pies en arrepentimiento y fe y reciban salvación. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.